Yo solo quería una cosa en esta vida, una sola, que mi hijo tuviera la oportunidad de ser amado sin condiciones, de crecer sin miedo, de vivir sin sentir que su existencia era una carga para el mundo. Por eso, cuando la iglesia me abrió las puertas, no dudé. Me aferré a esa promesa como quien se agarra a una tabla en medio del naufragio, porque eso era mi vida en ese momento. Un mar agitado de dolor, cansancio y noches sin dormir. La voz del pastor era suave, casi como un susurro bendecido. Aquí, hermana, su hijo va a encontrar un propósito. Usted va a encontrar descanso. Descanso. Esa palabra me hizo llorar. Nadie me había ofrecido descanso antes. Me miraban como una madre agotada, quebrada, pero nunca como alguien que también merecía consuelo. Así que creí. Con todo el corazón creí, confié y entregué a mi hijo. Lo llevé a ese lugar con sus zapatos más limpios, su mochila doblada con cuidado y una muda de ropa que aún olía al suavizante barato que usaba para que todo pareciera más decente. La recepción fue cálida. Me ofrecieron café, una oración, una sonrisa. Me preguntaron su nombre completo, mi dirección, si teníamos familiares cercanos. Me dijeron que toda esa información era solo para tenernos en sus registros. Por si algún día lo necesitamos, dijeron. Yo asentía. No tenía razones para dudar. ¿Por qué alguien mentiría en la casa de Dios? Había una promesa no dicha flotando en el aire, como si, al dejar a mi hijo allí, el pasado se borrara, como si mis errores, mis ausencias, mis fallas como madre quedaran sepultadas bajo una cruz de misericordia. Sentí eso, que podía volver a empezar. Las otras madres que estaban allí parecían diferentes. Algunas venían en autos grandes, con ropa elegante y cabello perfectamente peinado. Otras llegaban en silencio, como yo, con la mirada baja, con las manos apretadas. Pero todas parecían aceptar la autoridad de esa institución como si fuera una verdad absoluta. Y yo, desesperada por no fallar más, me rendí también. En ese primer día, lo vi correr por el patio de la iglesia con otros niños. Reía. Hacía tiempo que no lo veía reír así. Eso me convenció aún más. Me fui con el corazón encogido, pero con la esperanza latiendo fuerte. Esa noche, dormí por primera vez en meses sin sobresaltos. Me repetía a mí misma que había hecho lo correcto, que tal vez este era el milagro que tanto había pedido. Me aferré a eso, a la idea de que había encontrado una red de personas que me apoyarían, que lo protegerían, que nos verían no como una madre rota y su hijo confundido, sino como una familia en construcción. Pero algo dentro de mí, algo muy callado, se agitaba. Una parte que había aprendido a leer las grietas en las sonrisas, a escuchar lo que no se decía, a desconfiar de lo que suena demasiado perfecto. Esa parte me decía que fuera cuidadosa, que observara. Y observé. Empecé a notar detalles, como que algunas madres recibían invitaciones especiales, como que ciertos niños eran nombrados en voz alta durante los servicios, y otros, como el mío, eran solo uno más del grupo. Pero aún así, callé, porque nadie quiere ser la madre que arruina las cosas. Nadie quiere ser la que duda de lo sagrado. Había aprendido que ser madre pobre en Estados Unidos no te deja margen para exigir, para levantar la voz, porque en cuanto lo haces, te llaman inestable, problemática, ingrata. Así que seguí llevando café a los domingos, saludando con respeto, sonriendo con gratitud, fingiendo que no sentía esa punzada cada vez que me dejaban fuera de las conversaciones, cada vez que alguien preguntaba por mi hijo como si fuera un proyecto de caridad. La verdad es que, por dentro, yo seguía rota, pero había aprendido a ocultarlo bien. Nadie sabía de las noches en que me abrazaba a su camiseta vieja para dormir. Nadie sabía de los mensajes que le escribía y luego borraba, porque no quería parecer demasiado apegada. Nadie sabía que cada vez que sonaba el teléfono, yo temía que fuera una llamada para decirme que algo malo había pasado. Y entonces sucedió algo que me quebró en silencio. Una de las líderes de la iglesia me pidió hablar en privado. Me llevó a una sala pequeña, me ofreció una silla y me preguntó si estaba segura de que podía seguir siendo madre a tiempo completo. Dijo que había notado cierta inestabilidad emocional en mí, que quizás sería mejor dejar al niño en la institución por más tiempo, que no lo decía por mal, sino por amor.
que yo debía pensar en lo que era mejor para él. En ese momento, mi corazón se detuvo. Las palabras sonaban suaves, pero cada una era como un cuchillo afilado. ¿Inestabilidad emocional? ¿Por mostrar preocupación? ¿Por querer saber si mi hijo estaba feliz? No dije nada, solo me fui. Esa noche, lloré como una niña. Me sentí humillada, como si todo mi esfuerzo no valiera nada, como si por haber confiado me hubieran etiquetado, como si, una vez más, el mundo decidiera que yo no era suficiente. Pero aún así, seguí creyendo. Seguía esperanzada de que todo fuera solo una mala interpretación, de que tal vez lo que estaba sintiendo era paranoia, cansancio, agotamiento acumulado. Me obligué a pensar que todo estaba bien, hasta que dejaron de contestarme los mensajes, hasta que una mujer de la iglesia, a quien había dado confianza, me evitó en la calle, hasta que el silencio se volvió más fuerte que las oraciones. Y entonces lo entendí. No todos los templos son seguros. No todas las promesas vienen de Dios. Y a veces, el verdadero juicio no viene del cielo, sino de las personas que dicen representarlo. Si algo de esta historia resonó contigo, nos encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Este espacio también es tuyo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que toca el alma. Al principio, cuando aún creía que todo era parte del proceso, intentaba no sobrepensar las miradas. Pensaba que eran solo impresiones mías, reflejos de mi inseguridad. Me decía a mí misma que debía confiar, que ellos estaban allí para ayudarnos, que no todos tienen la obligación de ser cálidos. Pero los gestos se volvieron imposibles de ignorar. Las palabras también. Cada vez que llegaba a la iglesia, sentía que el ambiente cambiaba apenas cruzaba la puerta. Era como si una sombra me acompañara, algo invisible pero palpable. Las personas que al principio me recibían con entusiasmo, ahora apenas murmuraban un saludo. Me miraban con una sonrisa tensa, esa que no llega a los ojos. Algunas veces ni siquiera eso, solo un silencio pesado que se deslizaba entre los bancos del templo y se pegaba a mi piel como una marca. Recuerdo una tarde en particular. Llegué a una reunión de madres voluntarias. Quería integrarme más, sentir que formaba parte de algo. Pero cuando entré a la sala, las conversaciones se apagaron, como si mi presencia hubiera sido un error. Me ofrecieron una silla en la esquina, lejos de la mesa principal. Cuando quise participar, mis comentarios fueron ignorados. Me sentí invisible, como si mis palabras no tuvieran peso, como si mi voz no importara. Me dolía más por mi hijo, porque si eso me pasaba a mí, ¿qué estarían proyectando sobre él? Empecé a observar más, a notar que su nombre nunca era mencionado cuando se hablaban de los logros de los niños. Que mientras otros eran elogiados por su participación, él era apenas mencionado como parte del grupo general. Y sin embargo, yo sabía cuánto esfuerzo ponía, cuántas veces practicaba sus versículos bíblicos, cómo me pedía que lo ayudara a entender las historias, cómo rezaba por las noches con una fe tan limpia que me rompía por dentro. Era como si existiera una lista invisible, una clasificación tácita de las madres que valían y las que no, las que podían ser invitadas a los almuerzos privados con los líderes, las que recibían mensajes de agradecimiento y palabras de aliento. Y después estábamos las otras, las que solo eran toleradas, las que debían estar agradecidas por ser admitidas, las que no debían hacer preguntas. Un domingo, después del servicio, me acerqué al pastor para preguntarle si podía programar una reunión. Quería hablar sobre el desarrollo espiritual de mi hijo, compartir mis inquietudes. Me miró con una cortesía tan mecánica que sentí un escalofrío. Dijo que no podía ese día, ni esa semana. Quizá el mes próximo, dijo. Nunca llegó esa cita. Poco a poco, la iglesia que había prometido ser un hogar espiritual se fue transformando en un espacio hostil. Uno donde cada paso mío parecía ser vigilado, medido, analizado. Comencé a notar cómo algunas mujeres me miraban de arriba a abajo, cómo murmuraban entre ellas cuando pasaba. Al principio no entendía qué podía haber causado ese cambio, pero luego, una de las voluntarias nuevas me dijo algo que lo explicó todo. Escuché que viniste aquí porque tenías problemas con la justicia o algo así, ¿cierto? Me quedé paralizada. Nadie debería saber eso. Nunca lo compartí con ellos. Entonces supe que alguien había hablado.
que mi pasado ya no era solo mío. Esa fue la primera vez que sentí miedo dentro de la iglesia. Un miedo real, no miedo a Dios, miedo a ellos, a lo que podían hacer con la información, a cómo podían usarla en mi contra. El miedo de saber que, aunque mi hijo estuviera allí, no significaba que estuviera seguro, porque ya no podía confiar plenamente en quienes lo rodeaban. Y lo que más me dolía era la hipocresía, porque en el altar predicaban sobre amor, compasión y perdón, pero en los pasillos practicaban juicio, discriminación y exclusión. Me convertí en una sombra entre cuerpos vestidos de domingo, un fantasma que caminaba entre sermones sin alma. Hasta en los pequeños detalles lo notaba. Los boletines de la iglesia que llegaban a las casas de otras madres nunca llegaban a la mía. Los recordatorios de eventos especiales para los niños llegaban siempre tarde o no llegaban. Cuando preguntaba, me decían que fue un error del sistema, que seguramente se extravió el correo, pero eran demasiados errores, demasiadas casualidades. Un día, una de las madres con las que había hablado al inicio, una mujer llamada Claudia, se me acercó en el estacionamiento. Me miró a los ojos, bajó la voz y me dijo: «Ten cuidado, no todo es lo que parece aquí». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, se alejó. Nunca más volvió a dirigirme la palabra. Ese fue otro golpe, porque entender que incluso quienes ven el problema eligen callar por miedo es como quedarse sin testigos en medio de un crimen silencioso. Y empecé a preguntarme si no había sido un error, si al confiar había entregado a mi hijo a manos de gente que no lo veía como un niño, sino como una ficha en su juego de poder. Me pregunté cuántas madres más habían pasado por lo mismo, cuántas habían callado por temor a perderlo todo, porque eso es lo más cruel de todo este sistema. Cuando eres madre sola, sin dinero, sin familia cerca, sin apoyo legal, todo lo que haces es visto como sospechoso. Y si alzas la voz, te conviertes en un problema. Pero si callas, te conviertes en cómplice de tu propio borrado. El entorno se volvió tan hostil que empecé a temer por cada paso que daba. Pensaba 1000 veces antes de hacer una pregunta. Practicaba mis respuestas antes de cada conversación. Evitaba quedarme más de lo necesario, y cada vez que salía de allí, me sentía más vacía. Mi hijo comenzó a notar el cambio. Me preguntaba por qué ya no sonreía cuando íbamos. ¿Por qué no me quedaba con él en las actividades? Yo le respondía que estaba cansada, que tenía cosas que hacer. No podía decirle la verdad. No podía romperle la fe en un lugar que él aún no veía como peligroso. Y eso me dolía más que todo. Tener que mentirle para protegerlo de una realidad que él no podía entender. Pero el tiempo se encargó de mostrarle lo que yo intentaba ocultar, porque incluso él empezó a sentir la diferencia. Notaba cuando no lo elegían para leer en las actividades, cuando lo dejaban al final de la fila, cuando sus dibujos nunca eran colgados en el mural. Volvía a casa callado, confundido, y yo solo podía abrazarlo. Fue entonces cuando empecé a entender que esto no era solo incomodidad, era una estrategia, un cerco que se iba cerrando lentamente alrededor de mí, un rechazo cuidadosamente disfrazado de preocupación, una forma de expulsión moral sin tener que echarme físicamente. Quería desaparecerme sin ruido. Y si yo no entendía las señales, ellas se encargarían de hacerlas cada vez más claras. Lo que yo no sabía era que esa exclusión, ese rechazo calculado, era solo el comienzo. Porque cuando una institución se siente con el poder de juzgar y condenar, no se detiene en miradas o susurros. Va más allá, mucho más allá. Cuéntanos en los comentarios qué opinas, qué sentiste, o si conoces a alguien que haya pasado por algo similar. Leerlos nos une más de lo que imaginas. Y recuerda suscribirte para seguir acompañándonos en cada nuevo capítulo. En los primeros años después de llegar a este país, mi vida fue una sucesión de papeles arrugados, formularios incompletos y puertas que se cerraban apenas preguntaba por ayuda. Ser madre soltera y migrante significaba tener que justificar mi existencia con cada palabra que salía de mi boca. Cada vez que buscaba empleo, vivienda o un médico para mi hijo, tenía que hablar bajito, con cuidado, midiendo todo. Siempre me decían lo mismo: tiene antecedentes.
como si mis errores fueran una mancha imborrable que me seguía a todas partes, incluso cuando solo estaba intentando proteger a quien más amaba. La primera vez que tuve que explicar mi historial fue en un hospital, cuando mi hijo tenía apenas 3 años y cayó enfermo de fiebre alta. No teníamos seguro médico y yo solo quería que alguien lo revisara. La recepcionista me miró de arriba abajo y preguntó si yo tenía algún documento que probara mi estabilidad emocional. Esa fue la frase exacta. Me quedé en silencio. Sentí cómo mis mejillas ardían de vergüenza. Estabilidad emocional. Como si el amor no fuera suficiente. Como si una madre que llora por miedo a perder a su hijo no pudiera ser confiable. Esa fue la primera vez que sentí que el mundo me ponía en un lugar donde cualquier error pasado anulaba todos mis intentos de redención. Yo no niego que pasé por momentos oscuros. Hubo un tiempo en que el cansancio me vencía, en que no podía levantarme de la cama sin sentir que cargaba el peso de un edificio sobre los hombros. Fui diagnosticada con depresión posparto cuando mi hijo tenía solo 6 meses. No tenía familia aquí, ni amigos cercanos, solo un cuarto compartido, un trabajo de limpieza que apenas me alcanzaba para la renta y un niño que dependía completamente de mí. Hubo días en que lo veía dormir y pensaba que quizás él merecía algo mejor. Esos pensamientos me perseguían, me asustaban. Por eso pedí ayuda. Fui a una clínica comunitaria. Me recetaron medicamentos. Asistí a grupos de apoyo. Hice todo lo que me dijeron. Luché con todas mis fuerzas para salir de ese pozo. Y salí. Pero esa lucha, esa vulnerabilidad que mostré para salvarme, ahora era usada como prueba de que yo no era apta. En la iglesia, nadie me preguntó jamás cómo estaba, pero sabían. Sabían todo. No sé cómo, pero sabían. Quizás alguien del centro comunitario filtró información. Quizás fue una madre con la que me sinceré en una reunión. O quizás simplemente fue el rumor. Esa serpiente silenciosa que se desliza entre los bancos de las iglesias disfrazada de preocupación. Lo cierto es que mis luchas ya no eran un secreto. Eran parte de mi expediente no oficial. Y ese expediente era leído por ojos que solo buscaban fallas. Una vez escuché a 2 mujeres en el baño de la iglesia hablar de la madre que tuvo episodios. No dijeron mi nombre, pero supe que hablaban de mí. Lo supe porque una de ellas me miró justo al salir y su sonrisa se desvaneció al instante. Esa fue la confirmación. Desde entonces, cada palabra que decía era analizada. Si hablaba poco, era sospechosa. Si hablaba mucho, era inestable. Si lloraba, era frágil. Si reía, estaba fingiendo. Nunca podía ganar. Lo más doloroso era que yo había buscado a Dios con la esperanza de empezar de nuevo. Quería reconstruirme. Quería ser parte de algo más grande que mi historia, pero la iglesia parecía estar más interesada en recordar mis caídas que en celebrar mis levantadas. Cada vez que mencionaban la redención en sus sermones, lo hacían con un tono que no me incluía, como si la misericordia tuviera fronteras y yo hubiera quedado del lado equivocado. Recuerdo con claridad una noche en que me invitaron a un pequeño grupo de oración en casa de una de las líderes. Pensé que era una señal de aceptación. Me vestí con lo mejor que tenía. Llevé una bandeja de galletas hechas en casa. Quería encajar, pero al llegar noté las miradas. Las conversaciones se tornaban superficiales cuando me acercaba. Las oraciones eran sobre las madres que pierden el rumbo y los hogares donde falta la autoridad de un hombre. Me sentía expuesta. No necesitaban decir mi nombre. Yo era el ejemplo. Yo era el motivo de sus plegarias disfrazadas de compasión. Me fui antes de que terminara la reunión, con las galletas aún intactas. Incluso mi forma de vestir fue motivo de juicio. Un día, llegué a la iglesia con una falda larga, la misma que usaba para entrevistas de trabajo. Me habían dicho que era apropiada, modesta, pero una mujer me llamó aparte y me dijo que algunos colores provocaban pensamientos impuros en los hombres. Me pidió que considerara usar algo más neutral, como si yo tuviera el poder de provocar pecado solo con una tela, como si mis elecciones fueran siempre el problema. A veces me preguntaba si no habría sido mejor ocultar mi pasado. Si hubiera fingido ser otra, tal vez me habrían tratado diferente, pero entonces me habría traicionado a mí misma, porque todo lo que había vivido, por doloroso que fuera, me había enseñado a ser fuerte, a luchar,
a cuidar a mi hijo con todo lo que tenía. No quería mentir, no quería esconderme, quería que me vieran como lo que era, una mujer que había caído y se había levantado, una madre que seguía luchando, cada día, por darle a su hijo una vida digna. Pero en esa iglesia, mi historia se volvió un arma, y la empuñaban con cuidado. No lo hacían con gritos ni acusaciones directas, lo hacían con insinuaciones, con ausencias, con formularios que casualmente nunca llegaban a mí, con actividades de las que nunca me enteraba, con decisiones sobre mi hijo tomadas sin mi conocimiento. Una vez cambiaron su grupo de estudio bíblico sin avisarme. Cuando pregunté por qué, me dijeron que era mejor para su desarrollo. No hubo explicación, solo una decisión tomada por otros, por personas que lo veían como un proyecto a rescatar, no como un niño amado por su madre. La humillación era silenciosa, pero constante, como una gota que cae una y otra vez en el mismo lugar. No sangra, pero duele. No deja marca visible, pero deja cicatriz. Y esa cicatriz comenzó a abrir grietas en mi fe, porque si la casa de Dios no podía aceptar mi verdad, entonces, ¿dónde quedaba la promesa del perdón? Me sentía como una extranjera en un país que se decía mío, como una pecadora en un templo que predicaba amor pero practicaba exclusión, como una madre sin voz en el espacio donde más debía ser escuchada. Lo más duro era ver a mi hijo, poco a poco, absorber ese desprecio sutil. Notaba cómo comenzaba a evitar hablar de ciertas cosas, cómo cambiaba su forma de comportarse cuando estábamos dentro de la iglesia. Quería encajar. No entendía lo que pasaba, pero sentía que algo estaba mal. Y eso me rompía, porque sabía que, si no hacía algo, ese lugar que debía ser su refugio espiritual, terminaría por herirlo más que cualquier otra cosa. Pero lo que no imaginaba era que ya era demasiado tarde, porque mientras yo intentaba resistir desde el silencio, otros ya estaban actuando desde las sombras. Y el siguiente golpe sería mucho más devastador. Todo empezó con pequeños detalles, cosas que, por sí solas, no parecían graves, pero juntas eran como señales que alguien dejaba a propósito, esperando que yo las entendiera. Al principio, me llamaban por teléfono en horarios extraños, casi siempre al anochecer. Decían que era solo para actualizar algunos datos o confirmar una información importante sobre mi hijo. Yo, con el corazón noble de quien aún cree en las buenas intenciones, respondía con honestidad a cada pregunta. Pero las preguntas comenzaron a salirse de lo normal. Querían saber con quién vivía, cuántas horas trabajaba, qué hacía cuando no estaba con mi hijo, si salía los fines de semana, si tenía pareja. No eran preguntas sobre fe ni sobre participación en actividades. Eran preguntas personales, invasivas, que no correspondían con ningún tipo de acompañamiento espiritual. Una vez me pidieron una copia de un recibo de electricidad. Otra vez, el número de seguro social de mi hijo. Decían que era por protocolo, pero nunca explicaban cuál era ese protocolo. Un día, uno de los líderes, un hombre de voz suave y apariencia paternal, me pidió que pasara a la oficina después del servicio. Me dijo que quería conversar sobre el comportamiento de mi hijo. Fui con el corazón apretado, temiendo que algo grave hubiera ocurrido. Pero no. Me habló de forma ambigua. Me dijo que notaban ciertas señales en él. Cuando le pedí ejemplos, no supo dármelos. Cambió de tema rápidamente y comenzó a hablar de mí. Me preguntó si estaba durmiendo bien, si me sentía estresada, si alguna vez me había sentido abrumada con la maternidad. Yo, ingenua, pensé que estaba mostrando interés por mi bienestar. Respondí con sinceridad. Le dije que sí, que había días en que me sentía agotada, que ser madre sola no era fácil, pero que lo hacía con amor. Esa fue mi segunda ingenuidad. En ese mismo encuentro, sin que yo lo esperara, me ofreció ayuda más personal. Dijo que tenía un cuarto disponible en su casa, que podía quedarme allí un tiempo si necesitaba tomar distancia de los problemas. Sentí que se me helaba la sangre, no por la oferta en sí, sino por la forma en que la dijo. No era una propuesta fraterna, era algo más. Sus ojos tenían esa mirada disfrazada que aprendí a identificar desde muy joven. Me levanté, agradecí con voz temblorosa y salí de esa oficina sintiendo que algo había cruzado una línea. Después de ese día, decidí mantener distancia.
Dejé de contestar sus llamadas. Comencé a llevar a mi hijo solo a las actividades esenciales. Observaba todo con más atención. Cada gesto, cada palabra. Descubrí que no era la única que recibía propuestas. Otras madres, en su mayoría vulnerables, recién llegadas al país o con pocos recursos, también habían sido blanco de esos acercamientos. Algunas aceptaban por necesidad, otras, como yo, callaban por miedo. Porque denunciar algo así en una comunidad cerrada puede significar perder todo el apoyo, incluso ser culpada por provocar la situación. Fue entonces cuando una mujer de la congregación, una señora mayor que siempre había sido amable conmigo, me tomó del brazo un domingo y me susurró: «Cuidado con lo que dice. Hay oídos por todas partes». Quise preguntarle a qué se refería, pero ella ya se había alejado. Desde ese momento, entendí que no estaba imaginando las cosas, que lo que sentía era real, que el sistema estaba funcionando en mi contra, en silencio. La tensión se hizo insoportable. Empezaron a programar reuniones sin avisarme, a cambiar los horarios de las actividades de mi hijo sin consultarme. Cuando preguntaba, me decían que fue un malentendido o que la información estaba publicada en el boletín, pero nunca recibí ese boletín. Nunca estaba en el grupo correcto de mensajes. Me estaban excluyendo poco a poco, empujándome hacia afuera sin decirlo directamente. Lo más perturbador fue una llamada que recibí una noche de martes. Alguien del equipo de la iglesia me dijo que necesitaban hacer una visita domiciliaria. No era común. Nunca antes lo habían hecho. Pregunté por qué. Me dijeron que era parte de una nueva iniciativa para conocer mejor a las familias. Les dije que prefería no recibir visitas sin previo aviso. El tono de voz del otro lado cambió. Se volvió más serio. «Sería mejor si coopera», dijo. Sentí escalofríos. Colgué. No dormí esa noche. Después de esa llamada, me di cuenta de que algo grande se estaba gestando. No era solo incomodidad o rechazo. Era algo organizado. Como si estuvieran armando un caso, reuniendo piezas, buscando argumentos. Empecé a revisar mis conversaciones anteriores, a recordar todo lo que había dicho, todo lo que había entregado. Me di cuenta de que les había dado demasiado. Sin saberlo, les había abierto la puerta de mi vida. Y ahora, ellos la estaban usando para convertir esa confianza en un arma. Mi hijo comenzó a cambiar también. Empezó a hacer preguntas que nunca antes había hecho. ¿Por qué no me dejas solo con ellos? ¿Por qué siempre vienes a buscarme antes que los otros niños? Yo intentaba explicarle que era solo por precaución, pero él lo sentía. Sentía mi miedo, sentía la tensión y comenzó a absorberla. Una tarde, al recogerlo, me dijeron que no era necesario que viniera tan seguido, que podía confiar en ellos, que el niño se quedaría mejor sin interrupciones. Sentí que mi pecho se apretaba. No respondí. Lo abracé fuerte cuando lo vi salir y me fui con una sensación amarga en la garganta. Esa misma noche, revisé todas nuestras pertenencias. Saqué documentos, papeles, cartas médicas. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que tenía que estar preparada. Había una sensación que no me abandonaba, como si alguien estuviera observando cada uno de mis pasos, como si ya no fuera solo una madre dentro de una comunidad, sino una figura bajo evaluación. Y eso me hizo recordar mi infancia. Cuando era niña, mi madre solía decir que el verdadero peligro no siempre viene de la calle, sino de los lugares que dicen protegerte. En ese momento, sus palabras cobraron un nuevo sentido. Me convertí en una mujer en alerta constante. Dejé de hablar con otras madres. Evitaba los pasillos internos de la iglesia. Me sentaba en las últimas bancas, cerca de la puerta. Estaba lista para correr si era necesario. El lugar que una vez pensé que era refugio, ahora me hacía sentir como presa en terreno ajeno. Y mientras todo eso ocurría, una pregunta me perseguía sin descanso. ¿Cuánto tiempo más iban a esperar antes de hacer su próximo movimiento? Porque en lo más profundo de mi ser, yo ya sabía que venía algo peor, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, algo que ya no podría detener solo con silencio y prudencia, algo que haría que el miedo se transformara en pérdida real. Y el golpe, cuando llegó, no trajo advertencias, solo puertas golpeadas al amanecer y una voz firme diciendo mi nombre con autoridad. Tu voz también forma parte de este relato. Déjanos un comentario con tus pensamientos o emociones
Y si quieres seguir explorando historias como esta, suscríbete al canal. Estamos construyendo algo grande. Contigo. Eran las 6:22 de la mañana cuando tocaron la puerta. No fue un golpe común, no era el timbre de alguien que trae buenas noticias. Fue firme, seco, con una cadencia que anunciaba autoridad. Me levanté de la cama sobresaltada, con el corazón latiendo en los oídos. Mi hijo aún dormía, envuelto en sus cobijas, ajeno al torbellino que estaba por desatarse. Caminé descalza hasta la entrada, con las manos temblando, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo en lo más profundo que todo lo que había temido estaba a punto de materializarse. Al abrir, vi 2 oficiales de policía y una mujer de semblante severo, con una carpeta en la mano y el gesto ya preparado para la resistencia. No saludaron, no preguntaron si podían pasar, solo pronunciaron mi nombre completo y me informaron que tenían una denuncia formal. No entendí. Me quedé mirando sus labios moverse, pero las palabras no entraban en mi cabeza. Me entregaron un documento. El membrete decía Departamento de Protección Infantil. En la primera línea, mi nombre. En la segunda, el de mi hijo. Y debajo, las palabras que me hicieron tambalear las piernas. Sospecha de negligencia y ambiente inadecuado para el menor. El aire se me fue del cuerpo. Literalmente. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro. No podía respirar, no podía pensar. Solo repetía dentro de mí una y otra vez que eso no podía estar pasando. No después de todo lo que había hecho. No después de tanto sacrificio, de tanta entrega, de tantas noches sin dormir, de tantas veces que me callé el dolor para que él no lo sintiera. No podían arrebatarme a mi hijo así, con una carpeta, una firma y un sello. La mujer me pidió que no hiciera escándalo, que todo estaba en proceso, que lo mejor era colaborar. Colaborar. Esa palabra me perforó. ¿Colaborar con qué? ¿Con una mentira? ¿Con una traición? ¿Con un sistema que ya me había condenado sin escucharme? Les pregunté quién había hecho la denuncia. No respondieron. Me dijeron que era información confidencial, que no podían revelarla. Pero yo ya lo sabía. En lo más profundo, lo supe. Venía de la iglesia, de esa misma institución que me había prometido protegernos, que había dicho que estábamos bajo la gracia, que se llenaba la boca hablando de amor, de comunidad, de familia. Ellos me habían entregado. Me hicieron preguntas mientras yo trataba de mantenerme en pie. Querían saber si mi hijo comía 3 veces al día, si tenía cama propia, si tenía acceso a agua caliente, si asistía al médico regularmente. Preguntas absurdas que respondí con documentos, recibos, fotografías. Les mostré su historial médico, su libreta escolar, incluso dibujos que él había hecho y pegado en la pared. Pero nada parecía suficiente. La mujer tomaba nota sin levantar la vista. Los oficiales solo observaban, con la mano cerca del cinturón, como si en cualquier momento yo fuera a hacer algo peligroso. Yo, una madre con ojeras de años, con las manos gastadas por el trabajo, con los pies descalzos sobre el piso frío. Me informaron que, por el momento, no me quitarían la custodia, pero que se abriría una investigación, que vendrían visitas sorpresa, que habría evaluaciones psicológicas, que debía presentarme ante un tribunal familiar. Todo eso en menos de 10 minutos. Luego se marcharon, dejándome ahí, con la carpeta en las manos, las piernas entumecidas y una sensación de violación tan profunda que no tenía nombre. Volví al cuarto y vi a mi hijo, aún dormido. Lo observé en silencio, intentando memorizar cada detalle de su rostro, su respiración suave, sus manos abiertas, sus párpados temblando por algún sueño inocente. Me senté junto a él y lloré en silencio. No quería que me viera rota. No quería que pensara que algo malo estaba pasando, pero por dentro ya me sentía derrotada. Las siguientes semanas fueron un infierno. Vinieron inspectores a cualquier hora, revisaban todo. Abrían los cajones, contaban los medicamentos, preguntaban por marcas en la piel de mi hijo, por el contenido del refrigerador, por los libros que leía. Una vez, uno de ellos me preguntó si yo creía en la disciplina física. Dije que no, que nunca le había puesto una mano encima. Me miró con escepticismo, como si ya tuviera una respuesta prefabricada. En la escuela también comenzaron a hacer preguntas. Me llamaron para una reunión con la orientadora. Quería saber si en casa había alguna situación difícil.
Me di cuenta de que la denuncia ya se había expandido, que la mancha que me habían lanzado estaba alcanzando todos los espacios de nuestra vida. Incluso en el trabajo comenzaron a mirarme distinto, como si alguien supiera algo que yo no había contado, como si mi silencio se hubiera convertido en culpa. Y en medio de todo eso, lo más doloroso fue la iglesia, porque seguían enviando mensajes, seguían hablando de fe, de oración, de comunidad. Me llamaban para invitarme a los servicios, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran sido ellos quienes encendieron la mecha, como si el fuego que ahora quemaba mi casa no tuviera su origen en su altar. Empecé a revisar cada conversación pasada. Recordé las veces que me preguntaron si me sentía capaz de seguir siendo madre, las veces que insinuaron que mi hijo estaría mejor con estructura, las veces que se ofrecieron a ayudar, pero siempre desde un lugar de superioridad, de juicio. Y entonces entendí, ellos no buscaban ayudarme, querían moldear a mi hijo a su imagen, controlarlo, quitarme de en medio. Yo, con mi historia, con mi vulnerabilidad, con mi fe quebrada, no encajaba en su plan. Pero él, tan puro, tan obediente, tan moldeable, sí. Ellos no querían una familia, querían un trofeo, una historia de redención para contar en el púlpito. Un niño salvado del caos por la gracia del Señor. Y yo era el caos. Todo lo que había callado, todo lo que había aguantado por miedo, ahora se volvía contra mí. Cada silencio se transformaba en una acusación. Cada vez que no hablé, ahora me dejaba sin defensa. Me di cuenta de que, en su mundo, las madres como yo no tienen lugar. No importa cuánto amen, no importa cuánto luchen. Si tienes un pasado, si vienes de la pobreza, si alguna vez pediste ayuda, ya eres culpable por adelantado. El proceso legal comenzó. Me asignaron una trabajadora social. La primera vez que vino a casa, trajo un formulario con más de 30 preguntas. Algunas eran razonables, otras francamente ofensivas. Me preguntó si había tenido pensamientos suicidas, si había considerado dar a mi hijo en adopción, si alguna vez lo había dejado solo en casa. Respondí con dignidad, pero cada palabra me costaba. Sentía que cualquier respuesta mal entendida podía ser el final. Mi hijo empezó a preguntar por qué venía tanta gente. Le dije que estaban haciendo una revisión de rutina. No me creyó. Es listo. Me miraba con esos ojos grandes, llenos de preguntas sin respuesta. Y yo solo podía abrazarlo fuerte, como si con ese abrazo pudiera protegerlo de todo lo que venía. Porque sabía que esto recién empezaba. Que una vez que te marcan como madre sospechosa, es casi imposible limpiar tu nombre. Que el sistema no está diseñado para escucharte, sino para vigilarte. Que cuando eres pobre, mujer y sola, cualquier grieta en tu historia puede convertirse en una sentencia. Que a veces el verdadero peligro no viene de afuera, sino de aquellos que te sonríen mientras preparan tu caída. Y lo peor era saber que todo había comenzado con una promesa de cuidado, de oración, de comunidad, una promesa que escondía la más cruel de las traiciones, porque te arrebatan no solo a tu hijo, te arrebatan la dignidad, la confianza, la fe, y cuando todo eso se va, lo que queda es solo el vacío, un vacío que ningún sermón puede llenar, un silencio que ni 1000 oraciones pueden calmar. Y ahí estaba yo, de pie, con los brazos vacíos y el alma rota. La primera audiencia fue un laberinto de palabras técnicas que no entendía, rostros desconocidos que me miraban sin alma y un aire denso que me costaba respirar. Me senté frente a una jueza que jamás había visto, pero que tenía en sus manos el poder de decidir si yo era una madre digna de conservar a mi hijo. El expediente estaba abierto frente a ella, lleno de informes, notas, declaraciones anónimas. No tenía nombre, tenía un número. Yo no era una mujer, era un caso. Mi abogado de oficio parecía tan perdido como yo. Me miraba con pena, pero no con fuerza. Cuando comenzó a hablar, su voz era débil, como si pidiera disculpas por mi existencia. Dijo que estaba allí para representarme, pero nunca me preguntó cómo me sentía. Solo me explicó que lo mejor era cooperar, demostrar que yo era una madre dispuesta a mejorar. ¿Mejorar qué? No lo sabía. Nadie me dijo en qué exactamente había fallado. Presentaron como prueba mi historial clínico.
Mencionaron mi depresión posparto como un antecedente preocupante. Dijeron que existían dudas sobre mi estabilidad emocional. Yo quise gritar que eso había sido hace años, que estaba medicada, que había hecho terapia, que nunca abandoné el tratamiento, pero mi voz se rompía en el intento. Me sentía desnuda frente a todos, juzgada no por lo que hacía, sino por lo que alguna vez sentí. Luego hablaron de las observaciones en la iglesia. No mencionaron nombres. Solo dijeron que personas de la comunidad habían notado comportamientos preocupantes, que había señales de aislamiento, de estrés, de que mi hijo no parecía feliz. Quise preguntar quiénes eran esas personas, por qué no vinieron a hablar conmigo antes, pero no me dieron la oportunidad. En ese lugar, la acusación tenía más peso que mi palabra. Mi hijo fue citado a una entrevista con un psicólogo del estado. Yo no podía estar presente. Me dijeron que era para protegerlo. Me rompió el alma saber que tendría que hablar de nuestra vida, de nuestra casa, sin mí, que pondrían palabras en su boca, que interpretarían sus silencios, sus pausas, sus dudas, y que yo no tendría forma de defendernos. Volví a casa después de esa audiencia con los ojos secos. Ya no me quedaban lágrimas. Me senté en el suelo, frente a la puerta, y sentí que el mundo había girado sin mí. Todo lo que conocía estaba desmoronándose. La cocina donde le preparaba su desayuno, el sillón donde leíamos cuentos, la cama donde se dormía abrazado a mí. Todo eso estaba ahora bajo evaluación, como si fuera un escenario que no me pertenecía. A partir de ese día, comencé a vivir con miedo constante. Cada vez que alguien tocaba la puerta, pensaba que era el final, que venían a quitármelo. No dormía, no comía, perdí peso, me enfermé, pero tenía que sonreír delante de mi hijo. No podía permitir que me viera caer. Le inventaba juegos para distraerlo. Caminábamos por el vecindario. Hablábamos de pájaros, de árboles, de lo que haríamos cuando todo esto pasara. Él confiaba en mí. Yo era su mundo, y eso era lo que más dolía. Que quienes decían protegerlo no entendieran que arrancarlo de mí sería como arrancarle el alma. En la iglesia ya nadie me hablaba. Habían conseguido lo que querían. Me convertí en un fantasma. Solo una vez, una mujer joven se me acercó. Me entregó una carta, en secreto, sin decir palabra. La leí esa misma noche. Era un testimonio. Ella también había sido víctima del control disfrazado de cuidado. Había sido obligada a dejar a su hijo en custodia temporal tras una denuncia hecha por el mismo círculo de hermanos de la iglesia. Me contó que tardó 2 años en recuperarlo, que lo que ellos buscan no es justicia, sino poder, que usan la fe como disfraz, como escudo, como excusa para entrometerse en vidas que no comprenden. Guardé esa carta como si fuera oro, no solo porque me dio valor, sino porque por primera vez no me sentí loca. No estaba imaginando las cosas. No era yo, era el sistema, uno diseñado para disfrazar la violencia de preocupación, la exclusión de corrección, el juicio de protección. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Empecé a investigar, a buscar apoyo. Encontré un grupo de madres que también habían sido señaladas por iglesias, escuelas, centros comunitarios. Mujeres como yo, que habían confiado en las instituciones y fueron traicionadas. Nos reuníamos en secreto, por videollamadas. Compartíamos documentos, estrategias, contactos de abogados que sí luchaban. Empecé a anotar todo, cada visita, cada pregunta, cada irregularidad. Mi carpeta comenzó a crecer. Esta vez no para acusarme, sino para defenderme. Hice algo que nunca pensé que haría. Fui a la prensa. Contacté a una periodista que investigaba abusos en organizaciones religiosas. Le conté todo. Le mostré pruebas. Le enseñé la carta que me habían dado. Al principio dudó, pero cuando empezó a cruzar datos, cuando vio que mi historia no era aislada, decidió seguir adelante. No para exhibirme, sino para protegernos. Me dijo que mi caso podía abrir la puerta a muchas otras denuncias, que el silencio solo alimenta a los que abusan del poder. Mientras tanto, el caso seguía abierto. Cada semana era una prueba. Tuve que hacer evaluaciones psicológicas, clases obligatorias de crianza, incluso inspecciones sorpresa en la escuela. Me trataban como una criminal, como si en cualquier momento fuera a fallar, como si mi hijo no fuera amado, sino tolerado. Una tarde,
Mientras lavaba los platos, mi hijo se acercó y me dijo que uno de los niños en la iglesia le había dicho que yo estaba loca. Me miró con ojos tristes y preguntó si eso era verdad. Me arrodillé frente a él. Le tomé las manos. Le dije que no, que su mamá no estaba loca, que su mamá estaba peleando, que a veces, cuando luchas contra la injusticia, los demás prefieren llamarte loca antes que admitir que están equivocados. Él me abrazó tan fuerte que sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que no era dolor, era dignidad, porque a pesar de todo, aún tenía su amor, aún tenía su confianza, y eso era lo único que no podían quitarme. Pero yo sabía que aún faltaba lo peor, porque cuando se enfrentan al poder, no se rinden fácil. Y en ese sistema, una madre que pelea siempre paga un precio. Yo solo esperaba que no fuera demasiado alto, porque ya no tenía más que perder, solo tenía a él, y por él era capaz de enfrentar hasta al mismo infierno. Las preguntas no paraban. A veces me llamaban 3 veces por semana, otras simplemente llegaban sin previo aviso, tocaban la puerta y entraban como si fuera su casa. El tono siempre era cordial, pero detrás de cada sonrisa se escondía una duda. Cada vez que me ofrecían acompañamiento psicológico, lo hacían como si fuera una advertencia, como si ya estuvieran convencidos de que algo andaba mal y solo buscaran las pruebas para justificar lo que querían hacer desde el principio. Un día, una trabajadora social me pidió que describiera una rutina detallada de nuestra semana. Lo hice. Le hablé de los horarios escolares, del tiempo que pasábamos leyendo, de los paseos al parque. Ella asentía, tomaba nota y de vez en cuando hacía pausas largas. En una de esas pausas me miró y dijo, ¿no cree que su vida gira demasiado en torno a su hijo? Me quedé en silencio. ¿Cómo se supone que debía responder? ¿Acaso no era ese mi deber? ¿No es eso lo que hace una madre? Sentí que no había respuesta correcta. Si decía que sí, sería dependiente. Si decía que no, sería desinteresada. Yo no cabía en el molde que ellos querían. Luego vinieron las preguntas indirectas. ¿Él duerme toda la noche? ¿Alguna vez le ha visto comportamientos agresivos? ¿Usted recuerda si él ha mencionado sentir miedo en casa? Empezaron a tratarlo como si ya estuviera dañado, como si viviera bajo amenaza. Empezaron a buscar síntomas donde solo había infancia, pequeñas rabietas, distracciones en clase, llantos esporádicos. Todo era interpretado como alerta, como si un niño no tuviera derecho a ser niño si su madre tiene un pasado difícil. Fue entonces cuando comenzó lo peor, las visitas cruzadas. Iban a su escuela, hablaban con sus maestros, pedían informes de conducta, consultaban con otros niños. Yo me enteraba por él, cuando me contaba con sorpresa que una señora rara vino a la clase y me preguntó si yo era feliz. También hablaron con vecinos. Algunos lo mencionaron con vergüenza, otros simplemente dejaron de saludarme. La desconfianza se extendía como una mancha de tinta, lenta pero implacable. En una de las reuniones más frías que recuerdo, la trabajadora social trajo un informe en el que decía que yo mostraba indicios de sobreprotección y ansiedad persistente. Esa era su conclusión. No que yo amaba a mi hijo, no que me esforzaba, no que luchaba sola contra un sistema aplastante. No, ellos veían en mí síntomas, no virtudes, señales, no historia. Y ese informe fue entregado al juez, convertido en documento oficial, archivo permanente. Yo ya no vivía, sobrevivía. Cada palabra mía era medida, cada gesto era observado. Comencé a dudar hasta de mis propios pensamientos. Me preguntaba si tal vez sí era demasiado intensa, si estaba equivocada, si debía cambiar. Pero luego lo miraba, mi hijo, ese niño que corría a mis brazos cada día, que me llamaba mamá con alegría, que me decía que yo era su casa, y entonces entendía que no estaba loca, que lo que ellos querían era hacerme dudar, que la estrategia era convertir la maternidad en un campo minado, donde cada paso que doy pueda explotar. Lo más desgarrador fue una entrevista a la que me obligaron a asistir con una psicóloga que supuestamente debía evaluar mi vínculo con él. Era una habitación blanca, sin decoración, con una cámara en una esquina. Me pidieron que jugara con él, que leyera un cuento, que interactuara como si estuviéramos en casa. Pero ¿cómo se finge naturalidad bajo vigilancia?
¿Cómo se ríe una sabiendo que cada sonrisa será diseccionada por especialistas que nunca han sentido amor real? Me sentí como un animal en vitrina, obligado a demostrar humanidad frente a ojos que no buscan humanidad, sino control. Después de esa sesión, no dormí en días. Soñaba con informes, con palabras frías escritas por manos que no conocían mi historia. Me despertaba con el corazón acelerado. A veces lloraba en silencio en el baño, abrazando su ropa, repitiéndome que esto tenía que terminar, que alguien tenía que darse cuenta de la injusticia. Pero el sistema es lento, y cuando actúa, rara vez se disculpa. Cada inspección se sumaba como un peso más sobre mi espalda, y mi hijo, cada vez más perceptivo, comenzó a notar los silencios, las miradas. Me preguntaba si estábamos en problemas. Yo le decía que no, que era una revisión normal, pero él entendía, porque los niños sienten. Los niños intuyen el miedo, y en mi voz ya no había firmeza, solo temblor. Un día, una de las asistentes sociales trajo consigo a una joven practicante. Era nueva. Se notaba nerviosa. Mientras su superior hablaba conmigo en la cocina, la joven se quedó en el cuarto con mi hijo, revisando sus juguetes, haciendo preguntas. Cuando terminaron y se fueron, él vino a mí y me dijo: «La chica me preguntó si tú me gritas cuando nadie te ve». Me sentí helada. Le pregunté qué respondió. Me dijo: «Le dije que tú no gritas, tú cantas». Y rompí a llorar. Porque en medio del horror, él todavía tenía esa pureza, esa inocencia. Pero también supe, en ese instante, que estaban buscando una grieta, que cada pregunta era una trampa, que cada silencio mío era una oportunidad para que inventaran una historia. Fue entonces cuando comencé a grabar todo, las visitas, las reuniones, las entrevistas, no por paranoia, por defensa, porque cuando estás bajo la lupa, necesitas pruebas de que sigues respirando, de que existes, de que tu versión también importa. Y en medio de todo ese caos, un día recibí un documento nuevo. Era un aviso de que el caso seguía en evaluación, pero que había una recomendación preliminar de monitoreo prolongado. Eso significaba más visitas, más evaluaciones, más entrevistas. No cerraban el caso, pero tampoco me daban respiro. Era una forma de tortura lenta, de desgaste emocional, de control a largo plazo, un castigo sin sentencia. Y sin embargo, yo seguía de pie. Cada día me levantaba, le preparaba el desayuno, le peinaba el cabello, le ponía su lonchera con una nota escrita a mano. «Te amo, hijo, nunca olvides quién eres». Esas notas eran también para mí, para recordarme que, pase lo que nos une es real, no es evaluable, no es clasificable, no es negociable, porque pueden inventar informes, manipular palabras, distorsionar intenciones, pero no pueden borrar el amor verdadero, ese que no cabe en los formularios, ese que no se detecta en entrevistas, ese que no se doblega ni con 100 visitas sorpresa, ese que resiste incluso cuando el mundo entero quiere convencerte de que no eres suficiente. En uno de los informes que recibí, había una frase escrita de manera casi mecánica que decía: «La madre carece de recursos materiales adecuados para garantizar el bienestar continuo del menor». Fue como un puñal. No porque no supiera que mi situación económica era precaria, sino porque esa pobreza, esa lucha diaria que enfrentaba con uñas y dientes, había sido convertida en una justificación para dudar de mi capacidad como madre. No mencionaban el esfuerzo, no reconocían el sacrificio, no les importaba que mi hijo tuviera siempre comida en la mesa, aunque yo cenara pan duro y café ralo. Lo único que veían era que no tenía un coche nuevo, que vivíamos en un apartamento pequeño, que mi ropa tenía más de 3 inviernos. Me quedó claro entonces que la verdadera razón detrás de toda esta persecución no era mi historia clínica, ni una sospecha de abuso, ni siquiera alguna denuncia concreta. Era la pobreza. Ser pobre en este sistema es el primer pecado, uno que no se perdona fácilmente, y peor aún si eres mujer, y peor si eres latina, porque la pobreza, para ellos, no es una circunstancia social, sino una característica moral. Si eres pobre, algo debes haber hecho mal. Si luchas, es porque no supiste prevenir. Si te cuesta,
es porque no te organizaste. Nunca es por el sistema. Siempre es por ti. Empecé a notar cómo el trato cambiaba dependiendo de la ropa que usaba. Si llegaba a una reunión con la blusa más planchada y el cabello recogido, me escuchaban un poco más. Si usaba mis zapatos viejos y el bolso gastado, los ojos se desviaban. La imagen lo era todo. No les importaba mi historia. Solo les importaba si encajaba en su molde de madre presentable. Me sentía como una actriz en un escenario que no había elegido. Cada día tenía que interpretar el papel de la madre ideal, bajo las reglas de otros, sin espacio para equivocarme. Pero lo más brutal era ver cómo la iglesia alimentaba esta narrativa. Porque en los sermones hablaban de caridad, pero en los pasillos practicaban la selección. No era una comunidad de fe, era un club de gente que se veía igual, pensaba igual, vestía igual. Las ayudas solo llegaban a quienes sabían mantenerse en silencio, a quienes no cuestionaban, a quienes no traían problemas. Yo ya era una madre marcada, no porque maltratara a mi hijo, sino porque hablaba demasiado, porque preguntaba, porque reclamaba mi lugar. En una de las tantas entrevistas con el personal de servicios sociales, una mujer me preguntó si yo había considerado buscar otro trabajo. Le respondí que ya trabajaba horas extras limpiando casas, que había dejado de almorzar para ahorrar, que caminaba en lugar de tomar transporte público. Ella solo asentía y escribía, como si mi lucha no le tocara, como si mis palabras fueran un ruido de fondo en un procedimiento ya decidido. Yo conocía otras madres en mi situación, madres buenas, mujeres que criaban a sus hijos solas, que sobrevivían con 2 empleos, que aún así llevaban a sus hijos al colegio cada mañana con una sonrisa y una lonchera llena. Algunas de ellas también habían sido reportadas, no por violencia, no por negligencia real, sino por pobreza, porque alguien en la escuela vio que el niño llevaba los mismos zapatos desde el año pasado, porque llegó sin abrigo, porque dijo que no había comido carne en la semana, como si esas señales, en lugar de generar ayuda, generaran castigo. ¿Desde cuándo ser pobre se convirtió en sinónimo de ser peligrosa? ¿Desde cuándo amar con lo poco que una tiene se convirtió en una amenaza al bienestar del niño? Había una contradicción dolorosa en todo esto, porque cuando pedía ayuda, me decían que debía ser más autosuficiente, pero si intentaba arreglármela sola, me acusaban de negligente. Si buscaba apoyo emocional, me veían como inestable. Si decía que todo estaba bien, sospechaban que mentía. Nunca había un punto medio. Siempre estaba bajo sospecha. Y eso tenía un impacto profundo en mi hijo, porque aunque yo intentaba protegerlo de todo, él también empezaba a percibir la diferencia. En la escuela, cuando no lo invitaban a ciertas actividades. En la iglesia, cuando su nombre no era mencionado en público como el de otros niños. En el vecindario, cuando algunos padres ya no dejaban que sus hijos vinieran a jugar a casa. Él no entendía por qué. Yo tampoco. O mejor dicho, sí lo entendía, pero no sabía cómo explicárselo sin romperle el corazón. Una noche, mientras cenábamos arroz con frijoles, me preguntó si alguna vez íbamos a tener una casa con jardín. Le dije que algún día, si trabajábamos duro, tal vez sí. Me miró y dijo, no me importa el jardín, solo quiero que nadie piense que somos pobres. Me quedé sin palabras, porque ahí estaba, con solo 7 años, cargando un peso que no le correspondía, sabiendo que el mundo lo juzgaba no por lo que era, sino por lo que teníamos, o mejor dicho, por lo que no teníamos. A veces me preguntaba qué pasaría si yo fuera otra persona, si tuviera un trabajo de oficina, un carro del año, un esposo con buena reputación. ¿Me estarían investigando? ¿Dudarían de mi maternidad? ¿Habría una denuncia en curso? Estoy segura de que no, porque esto no iba de protección infantil, esto iba de clase, de privilegio, de poder. Era una forma más de control social, disfrazado de cuidado. Lo más cruel era ver cómo ciertas personas usaban su posición en la iglesia para alimentar esa desigualdad. Recibían donaciones, recolectaban ropa, organizaban eventos para ayudar, pero al mismo tiempo mantenían un filtro invisible sobre quién merecía esa ayuda. Si eras madre soltera, latina, sin papeles, sin títulos, sin respaldo, entonces eras peligrosa. No importaba cuánto amabas a tu hijo, no importaba que nunca le hubieras puesto una mano encima. Eras culpable por defecto.
Había una hipocresía brutal en todo eso, porque mientras oraban por los pobres en voz alta, en voz baja los condenaban. Mientras predicaban compasión desde el púlpito, practicaban el rechazo con una sonrisa. Yo ya no sabía si estaba en una iglesia o en una sala de juicios, porque cada vez que cruzaba la puerta, sentía que debía demostrar mi valor, justificar mi existencia, defender mi maternidad. Me volví experta en leer rostros, en anticipar preguntas, en limpiar cada rincón de mi casa antes de que llegaran las inspecciones, en tener siempre el refrigerador lleno, aunque eso significara quedarme sin luz por una semana. Aprendí a vivir en alerta constante, a hablar con cuidado, a no confiar, porque había entendido que, en este sistema, no basta con ser buena madre, hay que parecerlo, hay que vestirla, hay que actuarla, y aún así, con todo ese esfuerzo, seguía siendo sospechosa. Porque el juicio no está en los hechos, está en la narrativa. Y la narrativa sobre mujeres como yo ya está escrita de antemano. Nos miran con compasión envenenada, nos ofrecen ayuda que viene con condiciones, nos invitan a actividades donde somos la cuota de diversidad, pero nunca protagonistas. Nos permiten estar, pero no pertenecer. Y cuando me di cuenta de todo eso, algo dentro de mí cambió. Dejé de pedir aprobación, dejé de buscar aceptación. Me prometí que no iba a mendigar respeto, porque mi valor no depende de sus formularios, ni de sus sermones, ni de sus evaluaciones. Mi valor está en cada noche en la que mi hijo duerme en paz, en cada vez que me abraza sin miedo, en cada vez que me dice gracias con los ojos. Y eso no lo pueden medir con sus informes, ni lo pueden entender desde sus oficinas, porque yo soy más que una mujer pobre, soy una madre, y eso, por sí solo, ya es un acto de resistencia. El silencio puede ser más violento que las palabras. A veces no necesitas que te señalen directamente. Basta con que te retiren la mirada, con que te excluyan de las conversaciones, con que dejen de responder tus mensajes. Es un lenguaje frío, calculado, pero efectivo. Y fue ese silencio el que empezó a rodearme en la iglesia después de la denuncia. Las personas con las que solía conversar, aunque fuera brevemente, comenzaron a evitarme. Al principio pensé que era una coincidencia, que tal vez estaban ocupados, que no me habían visto, pero no. Pronto fue evidente. Cambiaban de banco cuando me veían llegar. Me saludaban sin mirar a los ojos. Fingían estar distraídos si yo pasaba cerca. Esa distancia no era casual. Era una orden no dicha. Una señal que se había esparcido como un murmullo venenoso. El golpe más duro vino de una mujer con la que había compartido más de un café después de los cultos. Nos habíamos reído juntas, me había contado de sus hijos, incluso había orado por mí una vez. Un domingo, la vi en el estacionamiento. Caminé hacia ella con la esperanza de que me hablara, pero cuando me acerqué, bajó la cabeza, se subió rápidamente a su auto y arrancó sin decir una palabra. Fue tan frío, tan repentino, que me quedé parada allí, sintiendo el motor alejarse mientras mi dignidad se disolvía en la mañana. Ese mismo día, decidí sentarme en la última fila, no por preferencia, sino por estrategia. Desde ahí podía ver todo, observar, entender quién me evitaba, quién hablaba en susurros, quién ya no incluía a mi hijo en los juegos. Fue desde esa distancia donde comprendí la magnitud del aislamiento. Nadie había recibido un memorándum. Nadie había dicho, no hablen con ella, pero todos lo sabían. Era una exclusión consensuada, sostenida por la complicidad del silencio. Los niños también lo sentían. Mi hijo me preguntó por qué ya no lo invitaban a los cumpleaños. Antes recibía al menos 2 o 3 invitaciones al mes. Ahora, nada. Ni una tarjeta, ni una llamada. Incluso durante las clases bíblicas, lo notaban. Mientras a otros niños les pedían que ayudaran con tareas, él era dejado de lado. Lo trataban bien, sí, con educación, pero no con cariño, como si tuvieran miedo de acercarse demasiado, como si tocarlo fuera tocar también la sombra que ahora proyectaban sobre mí. Me dolía por él, porque los adultos pueden entender ciertas cosas, racionalizarlas, digerirlas con tiempo, pero los niños no. Los niños sienten la exclusión como una herida sin explicación. Y yo no podía darle razones. No podía decirle que había sido traicionada.
No podía nombrar a los responsables sin arrastrarlo a una guerra que él no eligió. Entonces mentía. Le decía que seguro se había extraviado la invitación, que tal vez los otros niños estaban ocupados, que no pasaba nada, pero sí pasaba. Lo veíamos en sus ojos, en cómo comenzó a volverse más reservado, en cómo dejó de hablar con entusiasmo sobre la escuela dominical, en cómo se pegaba a mí al llegar a la iglesia, como si supiera que algo no estaba bien, aunque no pudiera explicarlo. Un día, una mujer con la que nunca había cruzado palabra me tomó del brazo al salir del servicio. Me llevó a un rincón y me dijo en voz baja: «No se ofenda si la gente se aleja. No quieren problemas. Aquí, cuando alguien cae en desgracia, todos prefieren callar». Me miró con una mezcla de compasión y miedo. Y en ese momento entendí que no solo yo era víctima, también lo eran ellos, porque el miedo era el verdadero instrumento de control. Nadie quería desafiar a quienes estaban en el poder, porque sabían que, si lo hacían, podrían ser los próximos. La exclusión era un castigo ejemplar, un recordatorio de lo que pasaba cuando alguien hablaba demasiado, cuando alguien se salía del guión. Así que era más fácil apartarse, no mirar, fingir que no sabían nada, pensar que, si no decían nada, no estaban haciendo daño. Pero el silencio también es violencia. El silencio es una decisión. Y cada vez que alguien se alejaba, estaba tomando partido. Estaba diciendo que no valía la pena arriesgarse por mí. Estaba confirmando que la estructura era más importante que la verdad, que la comodidad era más valiosa que la justicia. Incluso los líderes espirituales actuaban con esa frialdad calculada. El pastor, ese mismo que me había recibido con los brazos abiertos, ahora pasaba junto a mí sin detenerse. Si me dirigía la palabra, era en términos impersonales, rápidos, como si quisiera terminar la conversación antes de que comenzara. Nunca mencionó la denuncia. Nunca me preguntó cómo estaba. Su silencio hablaba por él. Y lo que decía era claro: «Ya no eres bienvenida». Me pregunté cuántas personas más habían pasado por eso. Cuántas habían sido expulsadas de manera sutil, sin juicio, sin defensa, sin siquiera una conversación honesta. Porque eso era lo más perverso. No se trataba de expulsión formal. Nadie decía, «te vas», pero te hacían sentir tan sola, tan observada, tan indeseada, que terminabas yéndote tú. Te empujaban a rendirte, pero yo no quería rendirme, no por terquedad, no por orgullo, sino porque sabía que irme significaba aceptar su versión, significaba validar una mentira. Y sobre todo, significaba dejar a mi hijo sin el espacio espiritual que tanto le gustaba. Él no entendía de denuncias. Solo quería cantar, jugar, aprender historias. Yo no podía arrancarle eso sin más. Así que resistía. Me sentaba en la última fila. Sonreía, aunque no me devolvieran la sonrisa. Seguía saludando aunque nadie respondiera. No porque fuera ingenua, sino porque no quería que me rompieran. Porque resistir en un espacio donde todo te empuja a desaparecer, también es una forma de luchar. El problema era que esa resistencia me costaba caro, me drenaba. Cada domingo era una batalla interna, cada reunión un recordatorio de que ya no pertenecía. A veces me preguntaba si no sería mejor marcharme, buscar otra comunidad, empezar desde cero. Pero, ¿cómo confiar de nuevo? ¿Cómo abrir las puertas de mi vida después de lo que habían hecho? Lo que más me dolía era que el dolor no venía de extraños, venía de personas en quienes había confiado, personas que me habían abrazado, que me habían escuchado llorar, que habían orado conmigo, personas que sabían mi historia y aún así eligieron callar, no porque dudaran de mí, sino porque su comodidad era más importante. En esa iglesia aprendí que la fe no siempre va de la mano con la justicia, que puedes recitar versículos y aún así ser cómplice del abuso, que puedes cantar sobre amor y al mismo tiempo participar de una exclusión sistemática, que puedes creer en Dios y permitir que tu comunidad destruya a una madre solo por ser diferente. Y fue en medio de ese dolor donde empecé a entender que algo en mí se estaba transformando. Ya no era la misma mujer que llegó pidiendo ayuda. Ya no era la madre que suplicaba por pertenecer. Ahora era alguien que conocía el precio del silencio, que sabía identificar la hipocresía detrás de las sonrisas, que entendía que el verdadero valor de la fe
no está en los himnos, sino en la acción. Porque si el amor no se convierte en defensa, no es amor. Si la fe no se convierte en refugio, no es fe. Si la comunidad no protege a sus miembros más vulnerables, entonces no es una comunidad. Es una estructura vacía, un teatro sin alma. Y yo no nací para ser una actriz más en ese escenario. Yo nací para hablar, para defender, para cuidar. Y eso, ni el silencio de 100 fieles, ni el juicio de una institución podrá quitarme jamás. Cada vez que entraba en la sala del tribunal familiar, sentía que no solo me juzgaban como madre, sino como mujer, como latina, como pobre. No importaba cuántas pruebas presentara, cuántas veces repitiera que mi hijo estaba sano, alimentado, amado. Lo que veían primero era mi acento, mi tono de piel, mis uñas sin manicura, el formulario donde aparecía el salario mínimo que ganaba limpiando casas. No era una audiencia. Era una ceremonia donde ya se había elegido quién era digna y quién debía ser corregida. Los jueces no me conocían, pero al leer mi expediente ya creían saber quién era. Asumían que si había pasado por una depresión, debía seguir siendo inestable. Si alguna vez pedía ayuda al sistema, era porque no podía criar sola. Si no tenía pareja, era porque era irresponsable. Si había nacido en otro país, era porque venía cargando problemas. Y todo eso, aunque no lo dijeran abiertamente, se sentía en el aire. Era ese lenguaje no verbal que solo entendemos quienes llevamos años siendo miradas con lupa. Esa manera de inclinar la cabeza, de fruncir los labios, de bajar la voz cuando pronuncian nuestro apellido. Durante una de las sesiones, una trabajadora social leyó en voz alta una observación que decía: «La madre parece emocionalmente abrumada». Me dieron ganas de reírme, de levantarme y aplaudir. ¿Cómo no iba a estar abrumada? Me estaban investigando como si fuera un peligro, mientras seguía trabajando, cocinando, lavando, educando, aguantando. Como si no fuera suficiente sobrevivir cada día en un país donde todo te exige demostrar que mereces quedarte, también tenía que demostrar que merecía ser madre. Y aún así, mi cansancio era tomado como señal de alerta. La abogada que me asignaron por parte del Estado era amable, pero distante. Me explicaba los pasos del proceso, pero sin alma, como si yo fuera solo otro expediente en su lista. Me decía que debía ser cooperativa, tranquila, comprensiva con el sistema. Yo me preguntaba si alguna vez habían pedido eso a una madre blanca, con recursos, con documentos en regla. Si también le exigían paciencia mientras le arrancaban a su hijo de los brazos con excusas disfrazadas de preocupación. Busqué estadísticas por mi cuenta. Descubrí que en Estados Unidos, las madres negras y latinas tienen muchas más probabilidades de perder la custodia de sus hijos que las madres blancas, aún en casos similares, que nuestros hijos son más fácilmente removidos de nuestros hogares, enviados a sistemas de acogida que muchas veces los dañan más que cualquier dificultad económica que hayamos tenido, porque la pobreza, en nuestras manos, se ve como amenaza, en otras como una etapa difícil. Porque la lucha, cuando la llevamos nosotras, se convierte en sospecha. Recordé el caso de una amiga mía, dominicana, madre de 3. Le quitaron a sus hijos por riesgo ambiental, porque vivían en un apartamento de una sola habitación. Nunca les faltó comida. Iban a la escuela, estaban sanos, pero eso no importó. Ella no tenía dónde mudarse ni cómo pagar otra renta. Durante 2 años peleó para recuperarlos. Al final, los tuvo de vuelta, pero eran distintos. Habían aprendido a callar, a mirar con desconfianza, a temer que cualquier cosa que dijeran podía separarlos otra vez. Y eso nadie se lo devolvió. Yo no quería que mi hijo creciera con ese miedo, con esa sombra en los ojos, con esa pregunta constante de si estaría mejor con otra familia, porque eso también se siembra. En una de las entrevistas con el psicólogo asignado por el Estado, me contó que mi hijo había mencionado a una mujer de la iglesia que le dijo: «Dios quiere que estés en un lugar seguro». ¿Seguro? ¿Y yo qué era entonces? ¿Una amenaza? ¿Un riesgo? Estaban jugando con su mente, con su corazón. Querían debilitar el vínculo entre nosotros para que su ruptura fuera menos dolorosa. Para él, claro, porque para mí no había anestesia. Mientras tanto, el juicio seguía.
Había sesiones, revisiones, audiencias intermedias, y cada vez el lenguaje que usaban se volvía más técnico, más frío. Ya no hablaban de madre e hijo, hablaban de unidad familiar en evaluación. Ya no hablaban de amor ni de esfuerzo, hablaban de aptitud parental basada en criterios psicosociales, palabras que deshumanizan, que convierten la maternidad en un caso clínico, que olvidan que detrás de esos informes hay una historia, un cuerpo que no duerme, una mujer que llora mientras hace la cena, un niño que no entiende por qué lo están alejando de quien lo ama más en el mundo. Un día, después de una larga audiencia, una de las asistentes legales me dijo en voz baja: «No dejes de pelear, a muchas las quiebran en el camino». Esa frase se quedó clavada en mí, porque eso era exactamente lo que buscaban: cansarnos, hacernos rendir, hacernos creer que no valía la pena seguir, porque si renunciamos, entonces no tienen que quitarnos a nuestros hijos. Podemos entregarlos solas, rotas, agotadas, y así el sistema queda limpio. Ellos pueden decir que la madre no pudo más, y nadie se pregunta qué fue lo que hicieron para que no pudiera. Empecé a recibir cartas oficiales con términos como plan de reunificación o custodia temporal, pero mi hijo nunca se había ido. ¿Cómo era eso, un plan de reunificación? ¿Qué significaba eso de temporal? ¿Y si después decidían que lo mejor era que no regresara? No había garantías, solo incertidumbre. Lo más brutal fue ver que mientras peleaba por demostrar que era una madre adecuada, nadie evaluaba a quienes habían iniciado esta pesadilla. Nadie investigaba a la iglesia. Nadie pedía informes a quienes me habían denunciado sin pruebas reales. Ellos no eran cuestionados. Ellos estaban del lado correcto, de los que dicen actuar por el bien común, aunque lo hagan desde el prejuicio, la ignorancia o la arrogancia. Una tarde, mientras caminábamos de regreso de la escuela, mi hijo me dijo: «Mamá, ¿tú vas a perder?». Me detuve. Lo miré a los ojos. Le pregunté qué quería decir y me respondió: «Si ellos ganan, ¿yo me tengo que ir?». Esa pregunta me desgarró, porque en su mente la pelea ya tenía dos bandos, y él sabía que el resultado podía cambiar su vida. Le respondí que no iba a perder, que mientras yo respirara nadie nos iba a separar, pero por dentro no estaba tan segura, porque conocía el sistema, sabía cómo funciona, cómo desgasta, cómo encierra con papeles lo que debería tratarse con empatía y humanidad. Y entonces supe que no podía confiar en nadie más para salvarnos, que esta lucha era mía, que no habría héroes, ni salvadores, ni milagros disfrazados de funcionarios, que lo único que me quedaba era mi verdad, mi amor, y una voz que se negaba a callar, porque tal vez no tenía recursos, ni abogados poderosos, ni aliados influyentes, pero tenía algo que ellos no podían controlar: la certeza de que mi hijo era mi vida, y que esa verdad, dicha con firmeza, mirada a los ojos, defendida hasta el último aliento, era más poderosa que cualquier informe, más profunda que cualquier mentira, más justa que cualquier tribunal. Mi fe no murió de golpe. No hubo un día en el que me desperté y decidí no creer más. Fue algo más sutil, más lento. Como cuando el agua se filtra por una grieta y con el tiempo va desmoronando el concreto. Cada promesa rota, cada oración convertida en arma, cada mirada que reemplazó el amor por juicio fue una gota. Y cuando quise darme cuenta, el altar en el que me había arrodillado tantas veces ya no era un refugio, sino una jaula. Durante mucho tiempo pensé que mi relación con Dios dependía de los otros, que necesitaba intermediarios, guías, instituciones que me dijeran cómo y cuándo orar, qué decir, qué sentir. Me habían enseñado que la fe era una casa con reglas, con horarios, con jerarquías. Pero aquella iglesia que prometía acogerme terminó por empujarme al borde. Y fue justo desde ese borde donde empecé a ver con más claridad. Hubo un día que nunca voy a olvidar. Era miércoles, llovía, y mi hijo había tenido una pesadilla. Se despertó gritando. Me senté a su lado, lo abracé y comencé a cantarle bajito, como hacía mi madre cuando yo era niña. No recé un Padre Nuestro, no mencioné pasajes bíblicos, solo canté. Y en ese instante entendí que Dios estaba ahí, no en la iglesia,
no en el pastor, no en los muros blancos llenos de hipocresía. Estaba en ese momento, en esa intimidad, en esa conexión entre madre e hijo que ninguna institución había logrado destruir. A partir de ahí, comencé a reconstruir mi espiritualidad como quien repara una vasija rota, pedazo a pedazo, sin prisa. Descubrí que podía hablar con Dios sin necesidad de ritos, que podía llorar sin culpa, que no necesitaba vestirme de cierta manera ni ocultar mi historia para ser escuchada. Empecé a rezar en silencio mientras cocinaba, mientras caminaba al trabajo, mientras acariciaba el cabello de mi hijo antes de dormir. Esa fe no pedía perfección, no me exigía sonreír cuando estaba rota, solo me acompañaba. También dejé de pedir explicaciones. Por mucho tiempo, quise entender por qué Dios había permitido todo aquello. ¿Por qué me había dejado sola frente a un sistema cruel? ¿Por qué no había protegido a mi hijo de la mirada de los jueces? Pero esa necesidad de explicación solo me desgastaba más. Aprendí que a veces no hay respuestas, que la espiritualidad no siempre consuela, pero sí sostiene, que no hay fórmulas mágicas ni castigos divinos. A veces, simplemente las cosas pasan, y en medio de ese caos, lo único que queda es la resistencia. Me encontré con otras mujeres que también estaban reconstruyendo su fe. Algunas venían de iglesias evangélicas, otras de contextos católicos, otras nunca habían pisado un templo. Pero todas compartíamos algo en común. Habíamos sido expulsadas del relato oficial. Mujeres que pensaban demasiado, que lloraban mucho, que criaban solas, que hablaban alto. Nos llamaban rebeldes, amargadas, problemáticas. Pero en realidad, lo único que hacíamos era sobrevivir. Con ellas formamos algo que no tenía nombre, pero sí fuerza. Un grupo que no necesitaba púlpitos ni jerarquías, donde rezábamos si queríamos, llorábamos si lo necesitábamos y escuchábamos sin juzgar. Algunas habían perdido a sus hijos por el sistema, otras habían logrado recuperarlos. Todas habíamos sido heridas por las mismas estructuras que decían protegernos, pero en ese espacio éramos libres, libres de culpa, libres de exigencias, libres, por fin, de fingir. Una de esas mujeres, Ana, me dijo una frase que se quedó grabada en mí. A Dios no le importa tu historial, le importa tu corazón cansado. Ella tenía una voz suave y ojos profundos. Había pasado por 4 hogares de acogida en su infancia y ahora luchaba para no repetir esa historia con su hija. Su fe era tan sencilla como firme. No hablaba de dogmas, hablaba de consuelo, de silencio, de resistir sin aplausos. Fue con mujeres como Ana que aprendí que la espiritualidad no siempre se ve como nos la enseñaron. A veces no tiene canciones, ni prédicas, ni versos memorizados. A veces se parece más a un abrazo, a un mensaje que dice «no estás sola», a una comida caliente después de un día difícil. Aprendí a ver a Dios en lo cotidiano, en la vecina que cuidaba a mi hijo cuando yo trabajaba, en el pan que alguien dejaba en mi puerta sin firmar, en la sonrisa de una enfermera cuando todo parecía perdido, en la mirada cómplice de mi hijo que aún sin entenderlo todo, sabía que el amor era real. También comencé a leer, no solo la Biblia, sino textos de otras mujeres que habían sido silenciadas por la religión institucional, mujeres teólogas, poetas, activistas. Descubrí que muchas habían sido perseguidas, invisibilizadas, calladas, pero también habían resistido, habían escrito con el alma abierta, habían reconstruido una fe que incluía su cuerpo, su historia, sus heridas, una fe que no les exigía perfección, sino verdad. Y con cada lectura, con cada charla, con cada lágrima, entendí algo que cambió mi manera de caminar por el mundo. Dios no tiene CNPJ, no tiene estructura legal, no tiene fronteras, no vive en edificios de piedra, vive en la ternura, en la justicia, en la lucha. Vive donde hay madres que no se rinden, donde hay hijos que siguen soñando, donde hay silencio que no oprime, sino que consuela. Dejé de ir a la iglesia, no porque odiara a Dios, sino porque ya no me hacía falta ese espacio para sentirlo. Aprendí a hacer de mi casa un templo, a convertir cada gesto de cuidado en una oración, cada comida compartida en un sacramento, cada abrazo en un acto sagrado. La fe dejó de ser una carga y se convirtió en raíz.
firme, silenciosa, profunda. No todas lo entendieron. Algunas personas me preguntaban si me había alejado del camino. Yo sonreía. No necesitaba explicar, porque por primera vez en mi vida estaba caminando el mío. No el que otros trazaron por mí. No el que se espera de una madre latina, pobre, sola, mi propio camino, con pasos inciertos, sí, pero míos. Y en ese camino aprendí a perdonar, no para justificar lo que me hicieron, sino para no cargar más con el veneno. Perdoné a quienes me dieron la espalda, a quienes callaron cuando podían haber hablado, a quienes usaron mi historia como excusa para demostrar su poder. No porque merecieran mi perdón, sino porque yo merecía paz. También me perdoné a mí, por haber confiado, por haber callado, por haber dudado de mi fuerza. Me miré al espejo y por fin pude ver a una mujer completa, no perfecta, pero entera. Una mujer que había sido herida y aún así seguía de pie. Una madre que no necesitaba una validación externa para saber que su amor era suficiente. Porque al final, eso era lo que había sobrevivido a todo: el amor. No el amor abstracto, romántico o idealizado. El amor real. El que lava platos después de un día largo. El que se sienta en el borde de la cama para espantar pesadillas. El que enfrenta jueces, sistemas, iglesias sin dejar de abrazar. Ese amor que no necesita altar porque ya es sagrado en sí mismo. Y fue ahí, justo ahí, en medio de todo lo que había perdido, donde me di cuenta de que no me habían quitado a Dios, lo había encontrado. Y esta vez no necesitaba pedir permiso para sentirlo. El día en que me informaron que el caso había sido archivado, no sentí alegría de inmediato. Fue un silencio denso, un vacío que no sabía cómo llenar. Habían pasado tantos meses de lucha, tantas noches de insomnio, tanto miedo acumulado en los huesos, que la noticia llegó como un suspiro cansado más que como una victoria. Me senté en la cama, con la carta entre las manos, y la leí una y otra vez. Decía que no había evidencia suficiente para continuar con la investigación, que la denuncia había sido infundada, palabras frías, técnicas, pero detrás de ellas estaba mi vida entera. Mi hijo, mi dignidad, mi alma. Lloré, esta vez no de rabia, ni de impotencia, ni de cansancio. Lloré porque era libre, porque, después de tanto, podía volver a respirar sin sentir el peso del juicio constante, porque ya nadie tenía el poder de decirme si era o no suficiente para amar a mi hijo. Esa libertad no me la regaló el sistema, me la arranqué a pulso, con uñas, con lágrimas, con una determinación que yo misma desconocía que tenía. Fui a recoger a mi hijo a la escuela como cada tarde. Caminamos en silencio hasta que él, sin saber nada aún, me miró y dijo: «Mamá, hoy se te ve la cara distinta». Y era cierto, había algo en mi mirada que había cambiado. Ya no era el brillo de la esperanza ciega, era el fuego de la sobreviviente. Porque cuando una madre sobrevive a un intento de despojo, a un intento de borrado, no vuelve a ser la misma. Vuelve más fuerte, más clara, más suya. Le preparé su comida favorita esa noche. Hicimos juntos las tareas. Le conté que todo había terminado, que nadie nos iba a separar. Me abrazó como si hubiera entendido cada momento de la tormenta, como si hubiera sentido en su corazón todo lo que no dije. Y esa fue mi verdadera recompensa. Ese abrazo, esa confianza intacta, esa certeza de que el amor, cuando es verdadero, resiste cualquier sistema. Pasaron semanas antes de que pudiera ponerle palabras a todo lo vivido, pero cuando lo hice, cuando me senté frente a una hoja en blanco, no quise escribir desde el dolor, sino desde la dignidad, porque esta historia, la mía, la nuestra, no es solo un testimonio de injusticia, es también una carta de amor. Un acto de memoria, un grito suave pero firme para todas las madres que están siendo silenciadas por estructuras que fingen protección mientras siembran miedo, porque sé que no soy la única. Hay miles de mujeres como yo, mujeres que han sido marcadas por el sistema por el simple hecho de ser diferentes, por criar solas, por tener acento, por no tener papeles, por haber pedido ayuda una vez. Mujeres que están siendo observadas, juzgadas, expulsadas de sus comunidades en nombre de la moral.
A todas ellas les digo, no estás sola, no eres un caso perdido. Tu voz importa, tu amor importa, y tu historia, aunque quieran enterrarla, tiene raíces demasiado profundas como para ser arrancada. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra con el corazón abierto, te agradezco, porque escuchar es un acto de resistencia, porque darle espacio a estas verdades es también construir justicia. Esta no es solo mi historia, es una historia compartida, una memoria colectiva, un testimonio que merece ser amplificado. Y no quiero que esto termine aquí, quiero que este sea apenas un comienzo, que nos miremos con otros ojos, que aprendamos a no juzgar desde la superficie, que entendamos que una madre, aun cuando se tambalea, sigue siendo el corazón de su hijo, que una comunidad verdadera no excluye, sino que abraza, que las estructuras pueden fallar, pero el amor, si es auténtico, no traiciona. Gracias por estar, gracias por quedarte hasta el final, gracias por escuchar lo que muchas veces se oculta detrás del silencio. Tu presencia aquí es un acto de luz, y si esta historia te tocó, si removió algo dentro de ti, te invito a quedarte para el próximo video que ya está en la pantalla, porque aún hay más voces por levantar, más verdades por contar, más caminos por reconstruir. Nos vemos ahí. Porque esta historia apenas comienza.